La semana pasada estaba viendo los cuartos de final de la Copa Libertadores. En concreto, estaba viendo los partidos del Palmeiras contra River Plate y el que más me apasionó, Flamengo contra Estudiantes de La Plata. Justo en ese partido llegó mi novia a visitarme a mi casa y como buena persona loca que soy por este deporte que tanto nos apasiona, no vimos una película y nos pusimos a ver ese partido. Y ella me empezó a preguntar por qué no había escuchado antes hablar de Libertadores o por qué casi nadie entra en este mundillo de redes sociales a hablar de la Libertadores como lo hace con la UEFA Champions League. Y entonces empecé a explicarle como buen hombre que le gusta hablar de fútbol que antes aquí en México nos gustaba muchísimo ver la Copa Libertadores. Era un torneo que nos apasionaba, como yo creo que a mucha gente en Sudamérica, aunque no era con esa misma cercanía y tenía ciertos matices, pero nos gustaba ver mucho y a cada rato estábamos al pendiente de qué es lo que ocurría con los equipos que competían, siempre y cuando fueran mexicanos en la mayoría de los casos. Y como poco a poco ese interés ha ido disminuyendo. Y eso sí, hice muchísimo énfasis que México siempre mandaba equipos que eran protagonistas de ese torneo. Así que hoy en Fútbol en Perspectiva tenemos que hablar de México y la Copa Libertadores. La participación de los clubes mexicanos en la Copa Libertadores se extendió por más de 18 años. Como todo fenómeno, respondió a intereses muy particulares, como pueden ser el interés deportivo y económico. Los primeros indicios de esta relación entre Federación Mexicana de Fútbol y Conmebol datan de la exitosa participación de México en la Copa América 1993, en donde México fue subcampeón. La inclusión de clubes al máximo torneo continental era el paso más lógico. El principal motor de esta invitación, por el contrario, fue un incentivo económico. Los clubes mexicanos, respaldados por la enorme popularidad de la Liga Mexicana, no solo en México, sino también en el crucial mercado estadounidense, prometía una inyección significativa de ingresos por derechos de televisión y una mayor atención mediática a la Libertadores. Aquí en México es imposible no pensar en Libertadores y que se te venga a la cabeza las narraciones de Raúl Orbañanos y los argentinos Fernando Niembro y Mariano Clos. La Liga Mexicana, con su poder adquisitivo y su gran base de aficionados, representó una valorización de marca esencial para la Conmebol. De hecho, la inclusión de clubes mexicanos no solamente elevó deportivamente el torneo, sino que permitió a la Conmebol monetizar zonas claves que geográficamente no estaban alcanzando. Dado que México pertenece a la CONCACAF, su participación nunca fue como un miembro del pleno, siempre fue bajo una figura de invitado, sujeta constantemente a acuerdos políticos y económicos anuales. De hecho, el mecanismo de clasificación inicial es el perfecto estatus de esta situación. Entre 1998 y 2003, la Federación Mexicana negoció su entrada a través de una ruta preliminar conocida como la Liguilla Pre-Libertadores, México-Venezuela. Para que México pudiera tener plazas, la Federación Venezolana de Fútbol accedió a negociar los 2 lugares directos que le correspondían a sus clubes en el torneo. Se organizaba un cuadrangular donde 2 equipos mexicanos, seleccionados previamente en un selectivo Pre-Libertadores, se enfrentaban a los 2 mejores clubes venezolanos y los 2 primeros clasificados accedían a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este acuerdo resalta el costo político y logístico que un miembro de la Conmebol, en este caso Venezuela, tuvo que asumir para facilitar la entrada del actor mexicano. Los pioneros en esta travesía de 1998 fueron el América y las Chivas Rayadas de Guadalajara, quienes clasificaron desde la primera edición de este cuadrangular. Sin embargo, existía un conflicto de identidad. La participación mexicana generaba una ligera molestia en Sudamérica, no solo por logística, sino porque México, como invitado, no podía usar el triunfo de la Copa Libertadores como un pase a la Copa Intercontinental o Mundial, un beneficio totalmente reservado solo para miembros plenos de Conmebol. Esto, junto con un alto costo logístico de viajes largos, ya sembraba la semilla de la desconfianza que eventualmente llevaría a la ruptura. Curiosamente, el otro día navegando por Twitter, que por favor síganme en mi Twitter, hablo mucho de fútbol, quizás no tanto, pero síganme, tienen el enlace aquí abajito. Me apareció un tweet de Black Maps, una cuenta súper recomendable y bastante entretenida e informativa. Ojalá algún día el joven me invite a hacer un test de geografía.
El tuit al que estoy haciendo referencia les va a aparecer por aquí y habla precisamente de cómo en estos 25 años la mayoría de los equipos que han llegado a semifinales de Copa Libertadores son de 3 nacionalidades: brasileños, argentinos y mexicanos. Y eso que México tiene 9 años sin participar de esta competición. Así que me puse a tirar de análisis y es que México en la Libertadores tuvo un impacto increíble. La Liga Mexicana se consolidó rápidamente como una de las ligas con mayor éxito en instancias decisivas, llegando a un total de 8 semifinales. Este logro raramente es igualado por países fuera de Brasil y Argentina. Con esto, la Liga Mexicana se ubicó como la tercera liga con mayor presencia histórica en estas instancias durante el periodo de su participación. Enfrentarse a un club mexicano se convirtió en un sinónimo de un duelo difícil y capaz de llevarse bastantes sustos para gigantes tradicionales sudamericanos. La historia de clubes mexicanos en fases finales es bastante exitosa. Quizás no tanto como uno hubiera esperado, pero hay 3 subcampeonatos de Copa Libertadores y 5 eliminaciones en la fase de semifinal. De hecho, la década del 2000 al 2010 yo creo que fue el pic máximo del fútbol mexicano compitiendo en la CONMEBOL, llevándose 7 de las 8 apariciones de las que hemos hablado. Esto es sin duda un testimonio inequívoco del compromiso que tenían los clubes mexicanos para llevar a cabo este torneo, así como los compromisos que tenían en su propia liga. Como ya lo mencioné, los clubes mexicanos llegaron a 3 finales, y qué mejor manera que recordar esas 3 finales para los que no sepan cuáles fueron que narrar qué fue lo que ocurrió en ellas. La primera de todas fue la de Cruz Azul en el 2001. Cruz Azul se convirtió en el primer equipo mexicano en alcanzar la última instancia de la Copa Libertadores de América en 2001. Su camino a la final fue memorable, dejando en el camino a 2 gigantes del fútbol argentino como lo son River Plate y Rosario Central. La final se disputó contra Boca Juniors, un equipo dirigido por Carlos Salvador Bianchi y que es considerado por muchos como el mejor Boca de la historia. Cruz Azul, reforzado con el histórico goleador paraguayo José Saturnino Cardoso y contando con figuras como Francisco Palencia y Óscar el Conejo Pérez, perdió el partido de ida en el Estadio Azteca. Sin embargo, en el partido de vuelta disputado en el hostil Estadio de la Bombonera, la máquina logró una victoria histórica por 1-0 de visita, empatando así el marcador global y forzando la prórroga y posteriormente una tanda de penales. Como todos ya lo deberíamos estar imaginando y más tratándose del Cruz Azul, este equipo finalmente caería desde los 11 pasos. Pero ese equipo cruzazulino demostró que los clubes mexicanos podían competir y ganar en los escenarios más difíciles de Sudamérica. 9 años después, las Chivas de Guadalajara se convirtieron en el segundo finalista mexicano. En las semifinales, el equipo tapatío se impuso a la Universidad de Chile con un marcador global de 4-1, destacando la victoria 2-0 obtenida en Santiago de Chile con goles de Javier Báez y Johnny Magallón. En la final, Chivas se enfrentó al Internacional de Porto Alegre. La ida, jugada en Zapopan, vio a las Chivas tomar la delantera con un gol de Adolfo el Bofo Bautista, pero el Inter dio la vuelta al marcador para ganar 1-2. En la vuelta en Brasil, las Chivas volvieron a caer 3-2. El global fue 5-3 para el Internacional de Porto Alegre. Este subcampeonato marcó un punto de inflexión, ya que a partir del 2010, la participación de los clubes mexicanos empezó a decaer drásticamente en el certamen continental, perdiendo la presencia consistente en las fases finales que había caracterizado la primera década de este milenio. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue el tercer y el último club mexicano en llegar a la final. La narrativa de esta edición está marcada por una gran ironía. River Plate, el eventual campeón, había accedido a la fase final de la Libertadores porque Tigres ganó su último partido de grupos 4-5 al equipo peruano Juan Aurich, y River necesitaba ganar su partido y que el equipo peruano no consiguiera los 3 puntos para sellar su clasificación. Para la historia va a quedar siempre a los aficionados de River festejando los goles de Tigres en esa última jornada de fase de grupos. El camino de Tigres coincidió con el inicio de su época dorada y se concretó justo cuando ficharon a André Pierre Gignac en el verano del 2015. Aunque el impacto completo de Gignac se vería en torneos posteriores y sobre todo en la Liga Mexicana, el delantero francés anotó un gol crucial en su corta participación en la Libertadores de ese año. En la final contra River, Tigres empató a ceros en la ida en Monterrey. Sin embargo, la vuelta en el Estadio Monumental en Buenos Aires terminó con una derrota aplastante 3-0 para los mexicanos.
Los 3 casos de los campeonatos demostraron que si bien los equipos mexicanos sabían competir y tenían nivel suficiente para estar en esas fases eliminatorias, solían fallar en el último pasito, en esa definición que marca la historia entre ganadores y perdedores. Aunque dicho sea de paso, las finales que perdieron fueron en contra de equipos de los 2 países más dominantes de este milenio en la Copa Libertadores. El protagonismo de la Liga Mexicana en la Libertadores y en las finales no solamente fue un hecho aislado de 3 ocasiones, sino que se cimentó en una profunda competitividad que mostraban los clubes mexicanos. Y esto permitió que los representantes de clubes mexicanos constantemente superaran la fase de clasificación de grupos a la fase final, y consecuentemente a rondas de eliminación cada vez más altas. Entre 2000 y 2010, los clubes mexicanos fueron protagonistas constantes. De los 29 equipos que participaron en este periodo, 23 consiguieron clasificar a la fase final, lo que representa una tasa de éxito altísima que subraya la solidez general de la Liga Mexicana en el ámbito internacional. Numerosos equipos alcanzaron consistentemente los octavos de final: Pumas en el 2003, Santos en el 2004, Pachuca en el 2005, Tigres en 2006, Toluca y Necaxa en 2007 y San Luis en 2009 y 2010. La capacidad de llegar a los cuartos de final también fue notable, con equipos como Atlas en los años 2000 y 2008, Morelia del Tato Noriega en el 2002, Cruz Azul en 2003, Tigres en 2005 y América en 2007, demostrando una habilidad real para desafiar y eliminar a los mejores de Conmebol antes de una instancia de semifinales. Esta envidiable constancia se deterioró significativamente en los últimos años de participación. Del 2011 al 2004, de los 12 equipos mexicanos que compitieron, la mitad no logró clasificar a la fase final y solamente 2 alcanzaron los cuartos de final. Este declive en rendimiento deportivo a partir del 2011 está intrínsecamente ligado al aumento de prioridades domésticas y a la fatiga del calendario. Es fundamental considerar que la fatiga acumulada por viajes transcontinentales y la dificultad de equilibrar el calendario local con los compromisos de la Copa Libertadores y paralelamente la Liga de Campeones de la CONCACAF comenzaron a pasar factura. Esta situación obligaba a los clubes a priorizar, y la percepción de que no se enviaban a los mejores clubes en las últimas ediciones debilitó el argumento deportivo de la Liga Mexicana ante la Conmebol, acelerando las condiciones para una futura ruptura. La prensa mexicana ya señalaba en ese momento que la Liga Mexicana estaba en caída libre y que perdía roce internacional al disminuir su protagonismo en Libertadores, algo que hasta la fecha seguimos muchos argumentando. La era de México en la Copa Libertadores llegó a su fin después de 18 años, con la última participación registrada en 2016. La salida que inició a partir de la edición 2017 fue el resultado de una ruptura donde las consideraciones logísticas y financieras finalmente superaron el valor deportivo. En 2016, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que sus clubes no participarían en la Copa Libertadores 2017. La razón principal fue la reestructuración del formato de la Conmebol, que extendió el calendario del torneo a lo largo de todo el año, de febrero a noviembre. El presidente de la ahora nombrada Liga MX, Enrique Bonilla, explicó que esta extensión generaba una incompatibilidad insalvable con las fases finales de la liga local, la Copa de Oro de la CONCACAF y la Copa Confederaciones de Rusia 2017. La Federación Mexicana de Fútbol enfatizó que no podía permitir que los equipos mexicanos compitieran en la Libertadores sin sus seleccionados nacionales, lo cual sucedería debido a la superposición de fechas. Más allá del calendario, la decisión estuvo profundamente marcada por los costos no negociables de la participación. El factor logístico era una carga financiera y física considerable. Bonilla destacó que un viaje redondo a Buenos Aires, por ejemplo, implicaba unos 14.700 kilómetros de recorrido y entre 18 y 20 horas a bordo de un avión. Esta carga, sumada a la liga doméstica, obligaría a un equipo mexicano a jugar hasta 14 partidos en solo 3 meses, un esfuerzo que, según el dirigente, ningún equipo podría resistir. Simultáneamente, la CONCACAF se enfocaba en consolidar sus propios torneos, como la Liga de Campeones y la Liga de Naciones. Con la Libertadores y la CONCACHAMPIONS otorgando un boleto al Mundial de Clubes, la CONCACHAMPIONS siendo logísticamente y políticamente más accesible, los clubes mexicanos priorizaron el certamen regional. En esencia, la Liga MX optó por enfocarse solamente en donde había más dinero, un reflejo de que el torneo sudamericano ya no ofrecía primas y posicionamiento que justificar el costo logístico. La reestructuración del
calendario CONMEBOL en 2017 fue interpretada por la Liga Mexicana como una falta de voluntad para negociar condiciones viables para un invitado. Al carecer del voto o de influencias para dictar las condiciones del torneo, la Federación Mexicana de Fútbol se retiró poniendo fin a 18 años de historia. Por su parte, la CONMEBOL también mantenía la queja de que los viajes a México eran excesivamente largos y ponían en desventaja a los clubes sudamericanos, además de una percepción de poca importancia que México daba al torneo al no enviar siempre sus cuadros principales en las últimas ediciones. La salida de 2017 inició una ausencia que ya se extiende por 9 temporadas. Aunque han habido intentos y rumores por parte de los directivos mexicanos para negociar un regreso, la CONCACAF ha mantenido una postura clara, afirmando que al menos bajo el panorama tradicional, México no regresará a la Libertadores. El periodo de 18 años de historia de México en la Copa Libertadores dejó un legado irrefutable. La Liga Mexicana redefinió el panorama competitivo de ese torneo, pasando de ser un simple invitado a un protagonista de élite absoluta. Como lo dice el bicho, las estadísticas no engañan. 8 semifinales incluyendo finales, consolidándose así como la tercera liga con mayor impacto en lo que llamamos de siglo de la Copa Libertadores. Por su parte, la competición sudamericana proporcionó un invaluable roce internacional que no se tenía en nuestro fútbol. Los equipos en Libertadores jugaban a otro ritmo, jugaban de otra manera y eran partidos muy entretenidos de ver. A su vez, esta amalgama fue muy positiva porque el mercado mexicano incrementó masivamente los ingresos de la CONMEBOL. Y es innegable decir que los clubes mexicanos demostraron tener el nivel suficiente, la determinación y sobre todo la capacidad futbolística de desafiar y muy a menudo superar a los equipos más grandes de este continente. Muchos de mis recuerdos futboleros de cuando era mucho más joven de lo que soy ahora fueron tardes, noches viendo la Copa Libertadores en Fox. Nada más es recordar algunos partidos y la piel se me pone chinita, de verdad. Muchas de las cosas que más me han emocionado como mexicano que es fanático al fútbol era apoyar un equipo mexicano en esa competición. Así que para cerrar por todo lo alto con este video, voy a hacer mi top 5 de mejores partidos de equipos mexicanos en la historia de la Copa Libertadores. Atlético Mineiro contra Xolos en la vuelta de los cuartos de final del 2013. Resultado 1-1, global 3-3 y Mineiro avanza por gol de visitante. Aunque no fue una victoria, es uno de los partidos más dramáticos. Xolos en su debut se quedó a un paso de la hazaña de eliminar al equipo de Ronaldinho, que a la postre sería campeón. Con el global empatado 3-3, Xolos tenía un penal en el minuto 91 que de entrar los ponía en semifinales. El portero Víctor atajó el penal lanzado por Duvier Riascos, salvando al Mineiro de la eliminación y catapultándolo hacia el título. Monarcas Morelia contra América, en la ida de los cuartos de final del 2002. Monarcas Morelia 1, América 2, global 2-4. Este fue un enfrentamiento histórico de cuartos de final entre dos equipos mexicanos. Morelia jugaba por primera vez esta instancia y tomó ventaja rápidamente con gol de Carlos Adrián Morales, pero América lo remontó en el segundo tiempo con un doblete de Reinaldo Navia. Aunque Morelia fue eliminado, su campaña en el 2002 fue su mejor participación histórica. Cruz Azul contra River Plate en los cuartos de final de la vuelta de la temporada 2001. El resultado fue Cruz Azul 3, River Plate 0. La máquina había perdido 2-1 la ida en Argentina. En la vuelta en el Estadio Azul, Cruz Azul dominó por completo al conjunto millonario y lo humilló 3-0 para un global de 4-2, con un doblete de Francisco Palencia y uno del refuerzo José Saturnino Cardoso. Este partido no solamente significó el pase a semifinales, sino que consolidó el respeto de todo el continente hacia el fútbol mexicano por eliminar a un grande argentino de esa magnitud. Flamengo contra América. Vuelta de octavos de final del 2008. Resultado: Flamengo 0, América 3. Conocido popularmente como el Maracanazo mexicano, América había perdido 2-4 en la ida en el Azteca y viajó a Brasil con la obligación de ganar por 2 goles o más. Una tarea casi imposible ante el gigante brasileño en el Estadio Maracaná. América logró una remontada épica con goles del paraguayo Salvador Cabañas, ganando 0-3 e invirtiendo el global 5-4 a su favor. Es la remontada más espectacular en la historia mexicana del torneo.
Por último, el partido que todos los aficionados mexicanos recordamos y nos mueve muchas cosas fue los cuartos de final de ida en la temporada 2005 entre Chivas y Boca Juniors, con un resultado de 4-0 a favor de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Esta es la victoria más contundente de un equipo mexicano ante un gigante argentino en la historia de la Libertadores. Boca era el subcampeón del torneo y un hegemón continental en ese momento, pero fue humillado en el Estadio Jalisco, con goles de Johnny García, Omar Bravo, Juan Pablo Alfaro y el cuarto gol de Adolfo el Bofo Bautista. Este marcador le daba virtualmente el pase a semifinales a las Chivas, a la espera de la vuelta en donde en más de 74 minutos el cuadro ceneice no pudo remontar a pesar del ambiente hostil y una bronca histórica que llevó a la suspensión del partido. Con este triunfo, las Chivas consiguieron su pase a semifinales, sellando su credibilidad como un contendiente serio para este campeonato.